Tiene la palabra la senadora Moreira. Gracias, presidenta. Bueno, no es la primera vez que parece que intentáramos por todos los medios convertir lo que es un logro democrático, un logro legislativo, un avance normativo, camino a la consolidación de una democracia transparente, plena, justa, que convertimos un logro en un fracaso y que la sensación que nos queda es más de un regusto amargo que de decir qué suerte que tuve en esta sesión hoy del Senado, qué buenas cosas que aprobamos, cómo avanzamos, qué bien nosotros, qué bien el Uruguay, qué bien nuestra democracia. Entonces, como estoy como muchos de nosotros, en la denodada tarea de levantar nuestra autoestima democrática en tiempos difíciles, no apenas la autoestima del sistema de partidos, sino la autoestima democrática, muy importante en estos tiempos, porque quien no cree en sí mismo no avanza, es que quería decir que este proyecto, que hay que reconocerle al senador Carrera el trabajo que hizo para sistematizar y homogeneizar en una misma norma de jerarquía legal las reglas relativas al buen ejercicio de la función pública, es muy importante porque además nos pusimos todos de acuerdo, señora presidenta, para que el ámbito de aplicación de las reglas del Código de Ética de la Función Pública apliquen también a los gobiernos departamentales. Muy buena cosa, señora presidenta. Y para eso requerimos el concurso de todos nosotros. Porque se habla mucho de los entes autónomos, de los servicios descentralizados, de las empresas públicas. Todo el mundo le da a las empresas públicas como si fueran del Frente Amplio, ¿no? Pero son de todos, son de todos. Y son un capital no solamente económico, sino político del Uruguay que hay que preservar, porque en ello nos va parte de la soberanía. Pero el ámbito de aplicación refiere a los gobiernos departamentales. Y no es el primer esfuerzo que hacemos en este sentido. Recuerdo cuando topeamos los salarios de los funcionarios públicos. Lo votamos también por mayoría especial, lo votamos por unanimidad para que aplicara también a los gobiernos departamentales. ¿Y por qué digo esto? Porque el Uruguay tiene un debe, desde el punto de vista de la transparencia, que es que las mismas reglas que aplican a la administración central y que hacen a que los cargos, los ingresos al Estado se hagan por concurso, que todos los ciudadanos tengan derecho a concursar. Bueno, no logramos que se apliquen a los gobiernos departamentales y nos dijo la Oficina de Servicio Civil que el 50% de los funcionarios que trabajan en las intendencias departamentales son de designación directa. Y eso no está bien. Para una democracia que quiere dejar atrás el clientelismo, que también es corrupción porque es compra de votos, la práctica del clientelismo es vieja como el mundo, ¿no? Y el Uruguay tiene toda una tradición. Sobre esto ha escrito libros Real de Azúa y no me voy a referir más extensamente. Pero entonces, ¿qué quiero celebrar este proyecto? Que nos ponemos de acuerdo todos para decir estas normas se aplican a todos y que igual va a quedar en el debe, la aprobación de una norma que haga que lo que rige para la administración central rija también para los gobiernos departamentales, para las empresas públicas. Ya lo conseguiremos. Desde el Frente Amplio, el senador Heber decía, esto no es ni de izquierda ni de derecha, pero sí es político. No hay nada más político que la corrupción, señora presidenta. No es algo que con un discurso moral vayamos a lograr entender ni corregir. Es político. ¿Por qué? Porque la capacidad de un gobierno, la decisión y la intención política de crear reglas que controlen la corrupción es lo primero. Sí, puede haber personas corruptas, pero la corrupción es un sistema. Lo dijo por ahí alguna autoridad de los institutos internacionales. La corrupción es como un tango, dijo, se baila de a dos, porque siempre hacemos énfasis en el funcionario público corrupto, pero no penamos al corruptor. ¿Y quién es el corruptor? El empresariado, la riqueza, los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema que tiene estas dos partes. Entonces,
Yo quiero reconocer al Frente Amplio. Le pregunté al senador Charles Carrera, ¿cuántas normas nosotros aprobamos que tengan vínculo directo o indirecto con la corrupción? Y me dijo que aprobamos 36 normas legales, 26 normas legales, entre las cuales a una de ellas se refería el senador Martínez Huelmo, lavado de activos. Financiamiento de partidos, todavía no terminamos de aprobar financiamiento de partidos y tendríamos que decir, señores, con todo lo que pasa en América Latina, nosotros tenemos que avanzar con la ley de financiamiento de partidos, porque el financiamiento oculto de la campaña, el financiamiento escondido, no le voy a llamar ilegal, porque hasta que no se apruebe la norma es ilegal, bueno, es una de las fuentes de corrupción en América Latina de arriba para abajo. Entonces, acceso a la información. Recordemos todas las discusiones que tuvimos en el periodo pasado cuando habían esfuerzos del gobierno para salir de la lista gris de los países de la OCDE y decían, ¡ay, ustedes se curvan ante la OCDE! No, no, había que celebrar los acuerdos de información, especialmente con Argentina, para evitar esto. En un país que fue una plaza financiera y que tuvo un grado de opacidad gigante respecto de las operaciones financieras durante décadas. Y nos jactábamos de ser plaza financiera. También quiero decir en Brasil, porque no puedo dejar pasar por alto el ensuciamiento, el enchastre que se hace en este recinto de los gobiernos progresistas. En Brasil, los escándalos del Lava Jato se llevaron puesto a todo el mundo, ¿no? Pero si uno mira el porcentaje de políticos de los partidos que tienen procesos iniciados, no digo sentencia firme, sino iniciados, la verdad que el PT son unos santos. El primero el PP. El segundo el PMDB, incluyendo a Temer, ¿no? Pero además, como yo me dedico a la política y no a la ética y no soy juez, y a todo le hago una lectura política, hay que recordar que Odebrecht es un escándalo denunciado por Estados Unidos, porque una empresa latinoamericana tuvo el descaro, señora presidenta, de lanzarse al mundo y ganar contratos de obra pública súper importante en Estados Unidos. Ahora, miren cuántas empresas después de Enron son declaradas corruptas, las grandes empresas norteamericanas, que no dudo que tengan las mismas prácticas que Odebrecht. Traten de encontrar un escándalo de corrupción de ese tipo de las grandes empresas norteamericanas. No lo van a encontrar. ¿Qué digo con esto? Las prácticas están extendidas, pero es el poder del denunciante lo que hace que algunas cosas se develen y otras no. Por eso me extraña que en Estados Unidos no haya más denuncias por prácticas fraudulentas, por sobornos, por conductas abusivas, como las deben tener las empresas estadounidenses en todo el planeta. Pero no las hay. Búsquenlas. Yo me tomé ese esfuerzo, porque Odebrecht me la conozco de memoria, pero las otras no las vi. También quiero decir, señora presidenta, cuando Collor de Mello es condenado no, en realidad se lo obliga a renunciar porque finalmente la justicia lo declaró inocente, que es la parte de la que nadie se acuerda. Collor de Mello es obligado a renunciar por delitos de corrupción. Bueno, mientras estaba pasando todo este proceso, el tesorero de Collor de Mello, que se llamaba PC Farías, yo vivía en Brasil en esa época, lo asesinan. Y la justicia brasilera dice que lo asesina la mujer por un escándalo pasional. ¿A quién se le ocurre, no?, que el tesorero de Collor de Mello fuera asesinado por un crimen pasional. Es una cosa parecida a lo de Nisman. Él está encerrado, lo tienen como en prisión domiciliaria y de repente lo matan. Esa justicia brasilera que hoy condena a Lula, en aquella época se animó a decirle a todo el pueblo brasileño que PC Farías había sido asesinado porque la mujer estaba celosa. PC Farías era un gordo viejo, la mujer era una preciosa mujer joven, pero se había puesto porque no sé cómo hacía PC Farías para tener un amante. Fue un escándalo ese proceso legal
en el Brasil de aquella época. Después de eso, y acá sí voy a hacer un reconocimiento a los gobiernos del PT, incluyendo la delación premiada, el PT aprobó muchas leyes muy duras, de control de la corrupción, incluyendo leyes muchísimo más duras que las que nosotros tenemos de financiamiento de partido, porque todo aquello de la plata en las cuecas, que quiere decir la plata en los calzoncillos, la plata que se encontraba por aquí y por allá, bueno, si en el Uruguay alguien anduviera con una valija de dinero, no sería imputable por el marco normativo que tenemos. Entonces, quiero decir que lo que pasó en Brasil también es resultado del marco normativo exigente que se dieron los gobiernos del PT. Por cierto, no hubo gobierno más corrupto que las dictaduras, que son, curiosamente, paradojalmente, quienes invocan cuando las democracias están bajo el foco de la corrupción. Que decían los que marchaban contra Dilma, mejor la dictadura. Señores y señoras, ¿a alguien se le puede ocurrir que una dictadura no es corrupta por definición? Es corrupta en el sentido más antiguo del término. Los griegos decían que los gobiernos eran corruptos o virtuosos. Y decían que eran corruptos o virtuosos según que el gobierno gobernara en beneficio propio o gobernara para los demás. La dictadura es un gobierno corrupto por definición porque hay corrupción de la división de poderes que hace a la República. Sin embargo, la dictadura es lo primero que se invoca cuando las democracias están bajo el foco de la corrupción. Y ahora voy a decir algo sobre eso. Por supuesto, Uruguay está en la lista de transparencia de América Latina, lo repito en este recinto una y otra vez. Claro, alguien, tipo Conrado Ramos, me podría decir, ojo, mira que esa lista de transparencia es una especie de sistema de jueces. Los jueces son empresarios, la alta burocracia pública que dicen, no es muy objetivo el índice de transparencia, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Uruguay aparece primero. Ahora, ¿Uruguay aparece primero por la cantidad de normas que se dio? No. A pesar de que vamos avanzando normativamente, Uruguay aparece primero porque hay un elemento más básico. Si uno tiene muchos años de democracia, que es lo que el Uruguay tiene, muchos años de acumulación democrática, va a tener más contrapeso entre los poderes del Estado, contrapeso entre la oposición y el gobierno, ¿no? El gobierno gobierna y la oposición lo fiscaliza. Esas son las cosas que han hecho a la cultura política uruguaya y, bueno, esas son las cosas que han hecho que el Uruguay tenga menos corrupción, además de tener, sin duda, un poder judicial menos corrupto. Tengo mis problemas con el poder judicial, pero desde el punto de vista de su corrupción, es muy menor. Ya vimos los escándalos que hay en México porque el señor López Obrador le quiere controlar el sueldo a los jueces y dijeron, señor, la independencia de poder es que yo cobro lo que quiero, ¿no? Gran escándalo porque López Obrador, además de recortar todos los sueldos de privilegio del Estado, se le ocurrió meterse con los salarios del Poder Judicial, que son altísimos. Pero, en todo caso, la cultura política del Uruguay, sus contrapesos, su índole republicana, la capacidad de fiscalización de la oposición, son lo que ha hecho del Uruguay un país menos corrupto. Ahora, la corrupción es tributaria de los gobiernos progresistas, pero eso no se puede sostener de ninguna manera, más que iniciando una suerte de provocación en escala, a la que yo trato de resistirme y no puedo, porque primero es una provocación académica para mí, eso es insostenible, eso es insostenible. Está Venezuela en el lugar número 1 de corrupción, pero está Guatemala, está Perú. ¿Y qué vamos a hablar de la caja B del Partido Popular en España, de Berlusconi, los emires del Golfo Pérsico, Trump rodeado de escándalos de corrupción? ¿Cómo puedo yo tener que aceptar por mi silencio esta acusación? Es insostenible y sobre todo es insostenible en el caso del PT y en el caso del Uruguay si se consideran la cantidad de leyes que se aprobaron sobre esto.
No es la plata de corrupción la que funde a los países, ¿no, señora presidenta? Macri está fundiendo a la Argentina. Hay 150.000 millones de dólares de deuda externa. Y después me hablan de el proceso legal contra Cristina Fernández por dólar futuro. ¡Wow! A Dilma la sacaron por hacer traspaso de fondos. Eso es la pedalada fiscal, algo por lo cual ningún presidente en Uruguay sería enjuiciado. Quiero decir que lo que funda a los países son las malas políticas, no es la plata de la corrupción, pero quiero finalizar con una reflexión de Gabriel de la Coste, politólogo, que se llama Pistas para pensar la corrupción, salió en Brecha el 22 de marzo de 2018. Dice, cuando miramos los escándalos de corrupción, se devela un mundo manejado por negociados que influyen en los gobiernos de manera mucho más directa de lo que quisiéramos. A través de los sobornos, los financiamientos de las campañas electorales, las redes de contactos, las amenazas de desinversión, porque también es corrupción que un gobierno tenga que someterse a privados con poder de destruir su economía. A veces, algún millonario decide resolver el problema del financiamiento de las campañas autofinanciándose, empeorándolo más todo al unificar en una sola persona el poder político y los negociados empresariales. Y esto es apenas lo que sabemos, pero también que la reacción de indignación que genera la corrupción hace de las acusaciones un arma poderosísima. Que los medios de comunicación empresariales, muchas veces ellos mismos parte de la trama, no han dudado en desplegar. Los informes televisivos y los tweets van más rápido que la justicia y la propia justicia puede ser parte del juego. En estas condiciones, el cinismo y el son todos iguales cunden, generando efectos despolitizadores que tienen consecuencias políticas indiscutiblemente negativas, dejando la mesa servida para los demagogos, muchas veces millonarios con abundante experiencia en los entretelones del poder, llámese Trump, llámese Berlusconi, para que se opongan a los políticos. Y termino, siempre con De la Coste. La corrupción que vemos a nuestro alrededor es el reflejo sobre la política del creciente poder de los ricos y de una tendencia global en una dirección cada vez más oligárquica, en la que un pequeño grupo manda, está por encima de la ley y ejerce la violencia contra quienes se opongan. Contra esta tendencia lo que necesitamos no son políticos más virtuosos, sino ir hacia otro régimen, uno en el que no manden, o mejor no existan, millonarios, tecnócratas y repartidores de cargo, en el que los asuntos comunes se gestionen en común, en que las jerarquías le puedan tocar a cualquiera, en el que los delitos sean juzgados por sus pares, en el que nadie tenga recursos para comprar a otro. Porque la corrupción no es solo la estatal, sino el poder económico el que corrompe. Gracias, presidenta. Gracias, señora senadora.